Y para hacernos de unión una vez más entre la ciencia y el misterio, tenemos hoy a nuestro compañero Fran Escandel. ¿Cómo te encuentras, Fran? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Fran, vamos a hablar de memética, pero ¿qué es realmente? Es un tema que por cierto, debo decir, he estado buscando por ahí, buscando hacer un poco de benchmarking, que se llama, un poco de evaluación comparativa, a ver qué es lo que la gente está diciendo ahí afuera, especialmente en lengua castellana, y no he encontrado nada. Es decir, parece que es una primicia en tu programa este tema. Vamos entonces a un tema que se conoce como memética. Hay que decir desde ahora que memética no es una ciencia todavía como tal, es una disciplina, es como decir la psicología y la psiquiatría, ¿no? Psiquiatría es medicina y la psicología es una disciplina. Pues exactamente pasa lo mismo aquí. La memética ahora mismo es una disciplina que está ya con solo tan pocos años altamente desarrollada, y de lo cual incluso ya hay hasta lo que se llaman journals o periódicos científicos dedicados a la investigación sobre la misma. Y para darles una breve definición, vamos a decir que la memética es el estudio de la información y la cultura basada en la analogía de la evolución según Darwin. Es decir, es una aproximación a los modelos de evolución de la transferencia, muy importante esa palabra, de la transferencia de información cultural. Cuando decimos cultural, estamos hablando, es casi un tema propio de antropólogos, porque estamos hablando de el conjunto de usos y costumbres y aquello que se genera en el pensamiento. De ahí es de donde viene la cuestión de la memética. Entonces, digamos que de una forma muy simple, la definición es esa, y una forma, digamos, más, más académica de explicar lo que es la memética, es siendo un modelo evolutivo de transferencia de información basada, eso sí, en unidades de información, y estas unidades de información han recibido diversos nombres y ahora los veremos, y que a estos se les llama principalmente con una palabra que todos conocemos, que es meme. En inglés se pronuncia meme, como gene, como el gene, y ahora vamos a ver en qué consiste la analogía o la similitud entre meme y gene. Digamos que y este meme, esta unidad de información, ¿okay?, tiene una existencia independiente, ¿okay?, eso es una de sus características, es independiente del entorno donde se desarrolla o donde se desarrollaría esa semilla del pensamiento. Es decir, que yo puedo ser de una tribu en Etiopía y puedo pensar en un cohete de NASA, por ejemplo, es ajeno al entorno. Y también de que son autorreplicativos, es decir, hacen, igual que los genes, hacen, digamos, copias de sí mismos, y que están sujetos, eso sí, volvemos a eso, están sujetos entonces a la evolución según las fuerzas del medio ambiente donde se desarrollan, que eso es, digamos que un concepto bastante perteneciente a Darwin en ese sentido, ¿no? Entonces, esa es la definición de memética. Has nombrado varias veces a Darwin. En 1859 publica El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida, y a día de hoy nos ha llegado un concepto bastante diferente de lo que él publicó, porque bueno, hoy en día cuando escuchamos hablar de Darwin, todo el mundo dice sí, el que dijo que nosotros venimos del mono, y ahí se ha quedado todo. Precisamente eso es un meme, ¿ok? Bien definido. Memes no son solamente estas figuritas con humor o con sátira política, o que andan por ahí por las redes sociales, ¿ok?, que son medios de difusión de memes, ¿ok? Este es un meme puro y duro, es decir, a alguien se le ocurrió, especialmente esto viene de personas con
con una recalcitrante religiosidad, vamos a decir así, y simplemente han dicho que es que Darwin dijo que veníamos del mono, y es absolutamente ridículo. Quien lea El origen de las especies verá de que, o podrá leer, de que Darwin no sabe, y simplemente dice de que hay digamos que un vínculo perdido, un enlace perdido entre nosotros y los primates mayores. Eso es lo que dice nada más. Es decir, en ningún momento ha dicho que nosotros vengamos de un monito que está en un árbol. Eso es simplemente ridículo. Pues hasta aquí ha llegado, Fran, lo de Darwin, esa distorsión, ¿no?, de la realidad, como siempre. Sí, es una distorsión de la realidad, ya sea que eso suceda a propósito o que suceda por simplemente no leer la obra de aquella persona con la que a lo mejor uno no está de acuerdo, y aquí estamos hablando de Darwin en principio, ¿no? Pero está Alfred Russel Wallace, que es un contemporáneo de Darwin en ese sentido, y que tuvo muchísimo que ver en el desarrollo de esa teoría, y hay ahí otra palabra muy importante, que es teoría. No es un teorema. Un teorema es una verdad ya absolutamente comprobada, fuera de toda pregunta. Una teoría todavía tiene ese proceso de validación, y seguirá siendo una teoría a lo mejor los próximos 500 años, no lo sabemos. Fran, ¿de dónde? Perdona, sí. Dime. No, iba simplemente a decir, digamos, de dónde nos proviene esta idea, que es un meme en sí mismo, y que a lo mejor los oyentes tendrán que tener, o yo recomiendo que puedan tener la mente bastante abierta, porque aquí se replican y las cosas, el conocimiento es una cuestión retroprogresiva, se llama. Es decir, nunca va solamente hacia adelante, tiene que ir también hacia atrás. Entonces estaremos haciendo ese ejercicio esta noche. Sigue adelante. Fran, ¿de dónde surge la disciplina del meme? Correcto, la memética surge especialmente en un libro de un brillante biólogo llamado Richard Dawkins, que muchos más bien le conocen porque, además de sus trabajos brillantes en biología en este caso, es un ateo de estos, ¿cómo se llaman?, militantes, y entonces discute académicamente la cuestión del ateísmo. Mucha gente lo conocerá por eso, ¿no? Pero en 1976 él publica un libro llamado El gen egoísta, ¿ok?, en el que usa y propone el término de meme, haciendo una alusión a la misma función que cumplen los genes, biológicamente hablando. Pues los memes lo cumplirían desde el punto de vista de la cultura, y ya vemos cómo a partir de aquí, entonces hay digamos que hay una expansión de ese concepto, que es lo que suele ocurrir en el ámbito del conocimiento, a sitios o a ámbitos donde luego el mismo Dawkins, en este caso, dice que él ahí ya no está de acuerdo y no se mete en ese tipo de tinglados, como se dice aquí en España, ¿no? Entonces, el término meme viene de ahí, es simplemente describe una unidad de transmisión cultural humana, análoga al gen en este caso, y en donde ocurre la replicación, donde esto tiene un efecto multiplicativo y exponencial, ¿okay? Donde una idea, igual que los genes, un gen egoísta que tiene una cierta característica, digamos que digamos que transmite esa información, palabra muy interesante aquí porque tiene más de un ámbito, transmite esa información a otros, y los otros la van replicando y la van propagando a sí mismo. Exactamente de esa misma forma, como hemos visto, funciona la ideología. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de un personaje que hoy en día, pues hay personas allá afuera que le hacen homenaje, ¿no? Este es un señor alemán, hijo de un rabino, ¿ok? Este señor está sentado en la biblioteca de Londres, biblioteca británica. Está sentado ahí, estamos hablando de mediados del siglo XIX. Está ahí, entonces, como pues son muy afluentes, tiene muchos recursos, y además se casa con una mujer que tiene muchos recursos económicos, pues él tiene mucho espacio para pensar.
de ahí surge un gene, un meme, un meme en este caso. Esto es un ejemplo, ¿no? Ese meme se llama comunismo, y ese señor se llama Karl Marx, ¿ok? Surge digamos que del cerebro de una persona que luego va afuera y empieza a protestar contra lo que llama la burguesía, etcétera, y a levantar las manos y a gritar, y entonces propaga esa idea de la lucha de clases. Okay, eso es un ejemplo muy claro de cómo una idea se comporta exactamente igual, okay, que la estructura de los genes en este caso, ¿no? Ese sería entonces parte de la historia de lo que es meme. Luego se va transformando, ya hemos dicho, okay. Dawkins digamos que se desmiente o se aparta de esa definición de lo que es el meme. Empiezan a aparecer otros trabajos ya en los años 80, empiezan a aparecer trabajos. En el año 83 es Douglas Hofstadter, donde ya se empieza a utilizar, para el estudio de esta disciplina, se empieza a utilizar el término, en vez de genetista en español, ¿no? Sería el término memetista en este caso, cómo estudiar esta propagación de las ideas y cómo se origina y cómo se hace. Otro estímulo que recibe esta disciplina es en el año 91 con otro brillante científico llamado Daniel Dennett, que se le conoce, a Dawkins y a él se le conocen como dos de los llamados ¿cómo se llama? Los jinetes del apocalipsis ateo, ¿no? Dennett en este caso es exactamente lo mismo. Y entonces, en el año 91, también en el año 91, Dawkins vuelve a tocar el tema y termina de rematar la cuestión con un ensayo llamado Los virus de la mente, y cómo ya no solamente el meme es que transmite, es que la misma mente funciona, o el fenómeno mente, eso lo podemos hablar al final del qué es mente, porque nosotros no sabemos lo que es la mente todavía, cuidado, no estamos totalmente seguros de qué es la mente. El cerebro sí, pero la mente no. Entonces, de que la mente es un método de propagación de ideas, exactamente lo mismo que ocurre a nivel biológico, a nivel genético en este caso. Luego viene otro más, ves cómo se va desarrollando y cómo va expandiéndose y cambiando, transformándose digamos que esta disciplina, ¿no? Hasta que, por ejemplo, aparece un libro, eso fue ya en el año 95, aparece un libro que es cuando le dan ya el primer pellizco conspirativo, por decirlo así, y es el hombre llamado Douglas Rushkoff, donde se llama el virus de los medios, perdón, el virus de los medios de comunicación, agendas ocultas en la cultura popular. Y eso está incluso estudiado de alguna forma, le da ese giro de alguna forma, y entonces empiezan, digamos que un carácter conspirativo en las mismas, pero no escuchas hablar sobre la memética en términos de teorías de la conspiración. La verdad es que no se oye hablar en ese sentido, ¿no? Es decir, entonces, eso es el año 95. En el año 96, vamos progresivamente, en el año 96 hay dos libros que salen más. Uno de ellos es un ejecutivo de Microsoft, por cierto, Richard Brody, que se llama El virus de la mente o la nueva ciencia del meme, en este caso, y el otro es Richard Brody con El contagio del pensamiento, cómo la creencia se propaga a través de la sociedad, por Aaron Lynch, que es un matemático y es un filósofo, etcétera. Y toda esta gente, estamos hablando del mundo académico puro y duro, es decir, no es no soy, y con todo respeto lo voy a decir, no son investigadores de revista de kiosco. Estas personas son directamente de academia y están escribiendo y están investigando sobre un tema, pero directamente desde el método científico, ¿no? En ese sentido. Al mismo tiempo, en el año 96, al mismo tiempo, aparece el Journal of Memetics, es decir, la revista Science, que ya la conocemos, pues aparece ya un periódico científico dedicado al estudio de esto, se llama Journal of Memetics, modelos evolutivos de la transmisión de información, que especialmente se genera desde el MIT, en este caso, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ya todos lo conocemos bien de alguna película o algo.
¿ok? Y entonces aparecen centros de investigación especialmente en Bélgica, en Holanda, en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Es ahí donde aparecen más o menos estos centros de investigación. Continúa digamos que la publicación. Y estamos observando todos estos, digamos que estos libros escritos desde academia, en este caso, estos centros de investigación. Sin embargo, la palabra no se escucha por ningún sitio, ni aparecen programas de radio o etcétera, tratando el tema directamente, no aparecen todavía. Es decir, está ahí como una cuestión aparte que solamente pertenece al mundo académico de alguna forma. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre, y seguimos avanzando, es que en 2002 se revisa otra vez la definición de meme, en este caso, y para ponerlo así simplemente, cuando se revisa en 2002, Susan Blackmore en este caso, cuando se revisa se dice que el meme es todo aquello que es copiado de una persona a otra persona, ya sean hábitos, habilidades, canciones, historias, toda clase de información. Se pueden decir que son memes que son replicativos, y entonces hasta donde hemos llegado hoy en día, que la gente le llama memes, pero a estos GIFs o a estas fotos que tienen sátira política, etcétera, vemos también cómo son autorreplicativos. Yo he podido constatar, por ejemplo, Jorge, cómo yo tengo pues grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y algún amigo hace una broma y a lo mejor este amigo es de aquí de España, ¿no? Y entonces a lo mejor yo lo envío porque tengo amigos en otros sitios, ¿no? También de habla castellana. Uh-huh. Y entonces yo lo envío a otro sitio que no está en España, ¿ok? Y tú puedes medir en la circulación que hace eso y me aparece a mí de vuelta por otro grupo que no tiene absolutamente ninguna relación entre ellos, pero ha aparecido en otro grupo. El meme funciona de esa forma. A nosotros no sabemos quién nos inspiró la idea. Bueno, sí lo sabemos. Por ejemplo, un meme llamado El Pecado Original, que pertenece más o tiene que ver más con digamos que con la creencia cristiana occidental, en este caso, católica, ¿no? Es un meme, es decir, es una idea que se propaga, igual que las religiones, se propaga, y entonces ese meme a través del tiempo evoluciona y ha llegado hasta hoy, por ejemplo, en todos estos movimientos supuestamente de la nueva era, en los cuales una bruja o un chamán o una persona de estas te dice que hay que, entre comillas, hay que limpiarte, cuando no hay absolutamente nada que limpiar. Lo que pasa es que el uso del término limpiarte es porque no saben que detrás de esa manifestación lingüística de la limpia o de la limpieza o de la sanación está un meme que lo inyectaron hace siglos y siglos y siglos atrás, diciendo que éramos todos pecadores, en el caso católico, ¿no? Y en el caso también ortodoxo sucede, que todos somos pecadores y que por lo tanto todos debíamos limpiarnos y sanarnos, y se ha transformado su manifestación a través del tiempo. Es así de intrínseca e intricada la historia y la comprensión de este que ya lo podemos llamar fenómeno. Fran, dices que un meme es una idea que se propaga, pero yo te pongo aquí ahora otro ejemplo. Vemos a día de hoy, pues, realmente catástrofes, cosas horribles, entre ellos, por ejemplo, asesinos, vamos a decirlo así, que acaban acabando con la vida de una persona por una idea política. Esto, sin embargo, no se propaga al resto de las personas, o sea, lo hace él por una convicción que tiene él, pero no acabamos el resto de la sociedad matando a nuestros semejantes por lo que pensaba él. Ajá, exactamente. O sí ha sucedido así, cuidado. Tienes ahí yo qué sé, por ejemplo, tienes ahí a Stalin, tienes ahí a Mao, tienes ahí a Hitler, okay, tienes ahí más ejemplos que son personas que han hecho un mal terrible primero a sus convecinos y luego provocando una serie de guerras internas o externas, okay, y que se ha ido replicando en el tiempo y que se les hace, y a lo mejor, no, como repito, la manifestación de ese meme se transforma. Tú ya no, en el caso de las personas
y veo que por ahí en alguna universidad han hecho por ejemplo, un homenaje a Joseph Stalin. Joseph Stalin masacró 50 millones de sus compatriotas, ¿ok? Simplemente para instalar su propia forma de comunismo, ¿ok? De sus compatriotas, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, pero de sus compatriotas también, es decir, su disidencia, por decirlo así. Eso no continúa hoy en día, pero se le hace un homenaje a este personaje, como se le hace un homenaje de parte de esta gente que anda por ahí también, que se hace homenajes a Hitler, y están librando una guerra. Lo que pasa es que libran una guerra sin armas. Es una guerra en términos culturales. Ya no están usando genes, están usando memes en este caso. ¿Hay algún meme que se transmita más que otro? Es decir, volviendo a la conversación que teníamos hace un momento, Stalin, Hitler y demás, bueno, ellos transmiten el odio y otras personas, digamos, ejecutaban, era la mano ejecutora porque ellos encima no se atrevían, pero esas personas que ejecutaban tampoco quiere decir que transmitieran, o sea, que comulgaran con lo que ellos pensaban, sencillamente tenían que hacerlo y ya está. Pero hoy en día hay memes que se transmitan más que otros, o sea, por ejemplo, los de la felicidad se transmiten más que los del odio. Me parece que esos términos ya en absoluto ya no son el caso. Voy a poner un ejemplo. Hay por ahí afuera ahora mismo, o había hasta hace un año me parece, a mí me llegó y yo hice una crítica bastante ácida y no, sin ninguna apología, sin ninguna disculpa tampoco. Esta famosa frase de, por ejemplo, la película esta de el hombre araña, Spider-Man que le llaman en España, ¿no? Spider-Man, ¿okay? Donde el tío le dice al chico araña que se está convirtiendo en araña o algo, le dice que con un gran poder deviene una gran responsabilidad. Inmediatamente montones de personas o alguna persona, o surgió de uno posiblemente, ya veremos cuáles son las diferencias luego, pero una persona se le ocurre hacer un pantallazo de esa escena de la película, poner la frase, incluso después se ha traducido a diversos idiomas y enviarla. Entonces todo el mundo va y aplaude, qué maravilloso, qué bonita frase. ¿Seguro que esa es una bonita frase? Ponte a pensar en lo que está diciendo. Porque lo que le están diciendo, por ejemplo, ¿no? Lo que le están diciendo al chico Spider-Man en este caso, ¿ok? Es que la responsabilidad luego se derivará de su poder. Cuando tenga poder ya veremos. Le está diciendo que tiene que ser un tirano. Tiene que ser una especie también de neurótico, tiene que ser un Jesús, tienes que permanecer célibe, no puedes tener novia, te vas a quedar solo y te vas a quedar ahí y la única forma de actuar es bajo una máscara, tú no puedes ser tú mismo. Eso es lo que dice el meme en realidad, ¿ok? Y si te pones a pensar en ese meme en particular, tienes que darle la vuelta. Es de una gran responsabilidad, derivará un gran poder. Entonces, cuando tú dices eso, hoy en día eso es políticamente muy incorrecto. Ahí tienes una idea de cómo se combate, cómo hay, digamos que, consecuencias que a lo mejor no era eso lo que quería, la persona no quería transmitir eso. La persona que creó ese meme en forma de foto con el mensajito por las redes sociales y tal. A lo mejor lo que quería era transmitir otra cosa o no lo entendía simplemente. La cuestión es que cuando llega a muchas personas van a tomar eso de una muy mala forma. Es decir, yo me puedo quedar solo y ser todo un idealista y no actuar con la gente a menos de que me ponga una máscara. He ahí el ejemplo de un meme que se transformó o que fue, digamos que, mal logrado de alguna forma. Entonces tenemos que entender que los memes básicamente es lo que nosotros hacemos o decimos, es lo que transmitimos. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado con todo aquello que decimos. Exactamente. Mira, por ejemplo, en este caso, en esta evolución del concepto de memética y de meme que hemos estado haciendo, ¿okay? Yo en el año 2000, hace unos cuantos años, yo tuve la oportunidad de leer, yo leí el Gen Egoísta y leí luego este libro. Gen Egoísta no lo leí en el 76 porque tenía solamente 3 años, pero lo leí después. Pero en el año 2000 sí compré directamente este libro, conocí al autor, de hecho. El autor es Howard Bloom. Howard Bloom, en Nueva York, desgraciadamente sus libros que yo sepa, no se han traducido al castellano en este sentido.
y escribió un libro llamado, el título en español sería El cerebro global, la evolución de la mente grupal del Big Bang al siglo XXI. Impresionante, un estudio que mezcla microbiología, genética, sociología e incluso física. Mezcla estas 4 disciplinas para explicar cómo no es un gen egoísta el que genera, ahí vamos a darle otra desviación a este tema. No es un gen egoísta el que genera, o un meme egoísta, vamos a decirlo, el que genera estas ideas por sí solo. Hay siempre un elemento, pero que un elemento que depende de un grupo, es decir, pasamos de la selección darwinista del individuo solo por sí mismo a una selección darwinista por grupos, en este caso, que es lo que propone Howard Bloom. Y en el año 2000 publica su libro y es absolutamente brillante. Yo todavía no he visto un debate entre Dawkins y él, porque ambos están vivos, y qué bueno por eso, ¿no? Todavía yo no he visto un debate entre ambos, pero es interesantísimo cómo uno dice que es uno solo el que propaga la idea y el otro dice que son grupos de personas. Lo que pasa es que se hace a través de una gente, y esa gente puede ser o no la mente maestra detrás de esa idea o no, simplemente es un agente de transmisión por los recursos que tiene, etcétera. Es una persona que tiene mucho don de palabra, por ejemplo, puede no ser el líder de un grupo, pero como es el agente transmisor, es por ahí donde entonces empieza a propagarse la idea, y más que hoy en día el efecto exponencial, hiperexponencial, que tienen las redes sociales digitales en ese sentido. Por ejemplo, luego, aquí hay una división, luego hay otra división en el concepto de memética, que es la aparición de escuelas de pensamiento. Son memes en sí mismos. ¿Okay? Aparece lo que se llama la escuela internalista y la escuela externalista. Los internalistas son más los que obedecen al origen, los que obedecen a la definición de Dawkins en ese sentido, memes que son unidades de transmisión cultural. Los otros son simplemente, los externalistas en este caso, redefinen los memes como artefactos, lo voy a leer, aquí lo tengo, artefactos culturales observables y conductas observables, es decir, que se pueden medir. Una se convierte en algo más, más matemático, más estadístico, lo otro es más cualitativo, por decirlo así, ¿okay? Lógicamente, más cualitativo, si estamos hablando de biólogos, pues estamos hablando, aunque ellos estudian bioestadística, ¿no? Pero es más cualitativo el estudio que ellos hacen que cuantitativo, que le pertenece más, digamos, a las altas matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, estas 2 escuelas de pensamiento ya están ahí, y como tiene que ser, ¿no? Tienen que debatir, tienen que publicar, tienen que buscar exactamente hasta dónde puede llegar esto, cómo se puede desarrollar. Y esto es muy importante, Jorge, cómo se puede usar y cómo se va a usar este conocimiento, ¿ok? Y este conocimiento entonces llega por fin a otro punto de inflexión, que es en el año 2011. En el año 2011 tenemos el primer experimento como tal. Ya no es solamente una investigación cualitativa, ya hay experimentos con imágenes de resonancia magnética, con 2 individuos tratando de pasarse una idea entre ellos. Esto sucede con un método llamado hiperescaneo, ¿no? Que es el escaneo simultáneo de 2 individuos, ¿okay? Y luego en 2013 aparece otro término, pongo la analogía, pongamos por ejemplo un átomo. El átomo es el meme, por lo tanto el holón es el protón, es una partícula submemética, igual que el protón, es una partícula subatómica, ¿ok? Entonces, aparece el término holón por Velikovsky en 2013, ¿ok? Donde entonces ellos van hacia atrás, digamos, tratando de conceptualizar y luego de medir esto, de dónde se origina exactamente el meme, cuando el meme se convierte en algo como tal. Holón, H-O-L-O-N, holón, viene ya lo sabemos, ¿no? En este sentido del griego también, igual que meme, y significa completo o entero, ¿ok? Como decir holístico,
pero le llaman olón en este caso. Meme, ya hemos dicho, bueno, tiene un origen en el antiguo, en griego antiguo en este caso. Meme se podría, es como imitar en este caso, como mimetizar, que sabemos ya ese verbo, pues esa raíz de mimetizar es la misma que meme, solamente que Dawkins en el libro de 1976 se disculpa con los lingüistas porque él, digamos que él le quita la N en este caso y solamente lo deja en cuatro letras, porque en inglés es monosilábico, no se dice meme, se dice mim, como si fuera M-I-M. Uh-huh. Bueno, entonces, esto continúa y llega entonces a lo que porque los oyentes ahora mismo dicen, bueno, sí, ya hemos oído algo de las redes sociales digitales, hemos oído algo al respecto, pero ¿esto cómo se aplica? Es decir, ¿qué aplicaciones tiene esto? Y entonces las aplicaciones o las metodologías de investigación aplican memética, y eso no se oye en los medios de comunicación, pero aplican memética a disciplinas como marketing viral, evolución cultural, la historia de las ideas, analítica social. Por ejemplo, una que es definitivamente, y está a la orden del día, es las relaciones públicas. Que las relaciones públicas, es decir, digamos en este caso los políticos en este caso, o los partidos políticos aquí en España, o donde sea, los partidos políticos tratando de, a través de los portavoces, y no por nada se llaman portavoces, a través de los portavoces de introducir nuevas ideas, y difícilmente hoy en día, por lo menos aquí en España, introducir nuevas ideas, pero eso sí, alterar el discurso social. Eso sí que lo saben hacer bastante bien, alterar el discurso social. Digamos que modificar lo que sería la verdad para convertirla en otra. Eso es lo que hoy en día, ya en otros ámbitos, eso otro día lo podemos hablar, es lo que se llamaría la posverdad en ese sentido, ¿no? Y entonces, en estos ámbitos de las ciencias sociales se está, digamos que se está aplicando lo que ya se conoce de la memética, ya se está aplicando ahí, aunque nosotros no nos demos cuenta o nadie nos lo haya dicho. Y yo voy a poner, digamos que el ejemplo más significativo de lo que es la memética, que es la guerra en memética, porque por supuesto tenía que llegar algún día, ¿no? En 2005, el teniente coronel Michael Prosser de la Infantería de Marina de los Estados Unidos publica un libro. El libro se llama Memética, el crecimiento de una industria en operaciones militares de los Estados Unidos. Entonces, a partir de aquí, propone la creación de lo que se llama un centro de guerra memética. Eso es tampoco se ha visto eso por ahí, ni se ha visto, ni se ha publicado nada al respecto. Este centro de guerra memética trata precisamente de lo que antiguamente era el control de la propagación de ideas o digamos que lo que solía hacer Goebbels para el partido nazi en este caso, es lo que hace este hombre, lo que propone este hombre en este sentido, para la guerra, la verdadera guerra que sí se está librando. La Tercera Guerra Mundial o la Cuarta Guerra Mundial no se trata en nada de bombas atómicas, ni de fusiles, ni de muertos, ni de nada de eso. Se trata más que todo de una guerra cultural y una guerra informática, una guerra a nivel de digamos que de la información. Entonces, lo que sucede aquí es que, por ejemplo, en 2006, digamos que hay un nuevo salto donde DARPA, no sé si DARPA es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa, que tiene que ver de los Estados Unidos. DARPA es prácticamente quien inventa Internet. No, lo siento mucho, no fue Al Gore el que inventó Internet, lo inventó DARPA, y con eso derrotaron al Imperio Soviético. De hecho, es DARPA que comisiona un estudio de 4 años por el doctor Robert Finkelstein, que es el fundador de una empresa llamada Tecnología Robótica, ¿no? Esta guerra memética, digamos que es un muy serio tema de estudio ahora mismo, y un concepto importante, especialmente, por ejemplo, ya viniendo también a este lado del Atlántico, OTAN ahora mismo, el Centro de la Excelencia Estratégica de las Comunicaciones, por ejemplo,
lo que se llama el STRATCOM, COE, todo lo que tiene que ver con la comunicación estratégica de defensa, ya está prácticamente situada con la memética como su plataforma desde la cual ellos van a decepcionar, van a engañar, van a transmitir una serie de cosas que no son reales, pero pertienen y actúan como si fuesen reales. Y es aquí donde nos podemos meter en otro ámbito de personas, cuando hay personas ahí afuera que dicen, por ejemplo, y yo lo voy a decir con mucho respeto, Jorge, por supuesto, siempre con mucho respeto, pero hay personas ahí afuera, o investigadores, que están diciendo siempre, es que el antiguo agente de la CIA ha confesado de los ovnis, etcétera, etcétera. Mucho cuidado a quién estamos citando, porque si es alguien del Pentágono o de la CIA, por ejemplo, o de algún servicio secreto de algún país, ese posiblemente, es un agente de contrainformación. Se llama contrainsurgencia, se llamaba antiguamente, en los tiempos míos más, se llamaba contrainsurgencia, en este caso es contrainsurgencia memética. Están inyectando lo voy a decir así, están inyectando en el mundo del misterio, están inyectando una serie de ideas que sirven para que la mayoría de personas, o investigadores en este caso, sigan por esa línea, y yo podría decir nombres, pero no voy a decirlos en esta ocasión, nombres a los que sí se le nota que están haciendo eso, por ejemplo, en el mundo de la investigación del misterio, y entonces lo que hacen con ese tipo de conclusiones o de publicaciones es ridiculizar al mundo del misterio, es decir, buscan el efecto absolutamente contrario y lo logran encima. Okay, entonces, en ese sentido yo no voy a entrar, porque hay nombres ahí afuera de autores que es que se les nota inmediatamente, ¿okay? Y como un último ejemplo de la guerra memética que se ha hecho, la guerra de la información que se ha hecho totalmente latente, aquí en España fue absolutamente brutal la desinformación, y esto sin apoyar a ninguno de los candidatos, pero las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016 y posteriormente con todo lo que el presidente Trump ha dicho o hace o deja de hacer, ha sido brutal, y ha salido incluso a la palestra, pero sin la palabra memética. A lo mejor con memes sí, miles, pero nunca la palabra indisciplina, la palabra memética, que es lo que se refiere a su estudio. Su estudio, eso sí, metódico, inteligente y sin ninguna afiliación política, que eso es lo que hace realmente un científico o una científico. Esta guerra de información, esta guerra memética que está llevando a cabo Estados Unidos, ¿podríamos decir que es algo así como un proyecto MKUltra? Es una fantástica pregunta, Jorge, magnífica pregunta. Sí, se le podría comparar en ciertos aspectos al proyecto MKUltra. MKUltra no es ninguna teoría de la conspiración. La CIA reconoce abiertamente de que tuvo, por lo menos, o ha tenido el programa MKUltra, y que era necesario para combatir la expansión del Imperio Soviético. Bien, lo que pasa en este caso es que sí, la información que se tiene del programa MKUltra es correcta, es verificable en el uso de herramientas de control mental o incluso de alucinógenos en este caso. Si ese es el caso, aquí simplemente se está usando otra arma, especialmente en las redes sociales digitales, sin tener que incidir directamente en el individuo, sin tener que someterle físicamente. Ya no tienes que someter a nadie físicamente, puedes someterle mentalmente. Y esa palabra mentalmente, que viene de mente, es aquí otro terreno muy, muy escabroso, porque precisamente si antes tenías que dominar el cuerpo, ahora tienes que dominar la mente. Y la mente no sabemos exactamente lo que es. Y si tú me permites, Jorge, le voy a añadir, digamos que, una hipótesis que hay que someter a la validación, por supuesto. Pero, ¿de qué es la mente? Si la mente es un fenómeno, o lo que se llama un epifenómeno, es un fenómeno que
resulta o que se genera a través de la acción del cerebro, la fisiología del cerebro, las neuronas funcionando todas juntas, y emerge de ahí una ilusión llamada mente, o, como parece que la memética nos está llevando a pensar o a concluir, y digo concluir racionalmente, de que la mente es una especie de egregor, eso es un término bastante místico, una especie de egregor o una especie de canal en el cual nosotros, o como si fuera un océano, donde las ideas van a ir a navegar sin ningún problema y pueden salir a la mar a navegar sin ningún problema como si fueran un océano. Pues de la misma forma, la mente funcionaría así, de esa forma. Curioso. Fran, para terminar, ¿podríamos decir que todo lo que hacemos y decimos es un meme? Incluso esta conversación que hemos tenido es un meme a nivel superlativo, y que gracias a esta, valga la redundancia, hemos incidido en la mente de nuestros oyentes de una manera consciente o inconsciente. Uno de los principios herméticos, estimado Jorge, están ahí en un gran clásico llamado el Kybalión. Uno de los conceptos herméticos, o leyes herméticas, dice: todo es mente. Y no puede ser nada más cierto hoy en día que eso. De hecho, la memética lo que ha hecho es casi de alguna forma validar a la palabra egregor, que se genera en reuniones, donde hay una ritualística mágica, por decirlo así. Ya conocemos de dónde viene la palabra mágica en realidad. Por lo tanto, nosotros ahora mismo en esta conversación y con esas tantas preguntas que han formulado, estamos incidiendo en las mentes de otras personas. ¿Qué es lo que las otras personas tienen que hacer? Tienen que discriminar. Y la discriminación es un proceso absolutamente racional y es necesario incluso. Tienen que discriminar y tienen que poner en cuestión lo que se está diciendo en esta conversación ahora mismo. Eso antes que todo. La duda, decía Quinto Horacio Flaco, decía ubi dubitas, ubi libertas. Dice, la duda te hará libre. Lo siento mucho para los creyentes en este caso, cuando San Juan decía, la verdad os hará libre. No, la duda te hará libre, no la verdad, porque no sabemos tampoco lo que es la verdad. Muy cierto. Fran, como siempre, un verdadero placer hablar contigo y sobre todo aprender de esta manera tan didáctica, pues un poco más, ¿no?, de misterio y ciencia, una mezcla entre misterio y ciencia que siempre es fascinante, sobre todo el mundo de la memética, que yo personalmente lo desconocía totalmente. Yo entendía, la palabra meme, veía lo que ve todo el mundo hoy en día, esas imágenes graciosas, y dices, más allá de esto, nunca me dio por pensar qué era, pero ahora sé de dónde viene y eso ha sido gracias a ti. Exactamente, eso sí, eso suele ocurrir, eso no suele ocurrir a todos, exactamente. Donde hay un punto de inflexión donde tú dices, ok, es el momento que se llama, o el momento eureka, ¿no? En ese sentido. Y bueno, luego cuando uno no significa que uno tenga la información, significa más que uno procese y actúe con esa información, empiezas a actuar también de otra forma, mejor o peor. Eso ya es un acto moral, puede ser mejor o peor, pero actúas de otra forma, es cierto. Pues compañero, lo dicho, mil gracias y nos volveremos a escuchar muy pronto. Claro que sí, muchas gracias a todos y buenas y meméticas noches. Un abrazo, Fran. Hasta luego. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final del programa de hoy. Nosotros volveremos dentro de 7 días con otras apasionantes historias.